Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Juan comienza a dar el testimonio, dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la misma vida, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Es de lo que se trata en realidad la vida cristiana. El significado de ser más que de llamarnos. Somos o nos llamamos. Pues ser cristiano tiene que ver con que somos de Cristo. Somos de Él. Tenemos un dueño. Tenemos un Señor. Nos guiamos por su palabra. Somos sus testigos. Y Juan dice: soy lo que soy porque lo oí, porque lo vi en mi vida. Y Él, en el tiempo de Él, dice: y lo he tocado con mis propias manos. Quizás estés aquí en la transmisión porque te parece bonita la enseñanza. Quizás estés aquí porque alguien te invitó y te mandó el link y te lo compartió y tú dices: bueno, chévere. Quizás te gustó Impacto Music, la música. Quizás te gustó y dice: bueno, se ve bonito el escenario, se ve bonita las luces. O quizás pues yo siempre los escucho, es una costumbre. Pero quiero decirte que de eso no se trata. No se trata de llamarnos, sino de ser. Y es como lo que dice Juan: yo lo oí, y cuando lo oí me moví. Cuando yo escuché de Él, Él tocó mi vida. Cuando yo escuché sus palabras me transformaron. Cuando yo le escuché a Él, el vacío que tenía en mi vida, algo comenzó a pasar. Y Juan lo que dice es que además lo vimos. Hemos visto vidas transformadas por Jesucristo. Él dice: hemos compartido sus enseñanzas. Él dice: comimos con Él, viajamos. Pero también fuimos testigos del maltrato, del abuso. Lo vimos triste. Fuimos impactados. Y es tan extraordinario, dice Juan, lo que tenemos que contar y que oír. Nos transformó tanto nuestra vida que lo que tenía valor perdió valor cuando lo vimos a Él. Es tan tremendo que para nosotros el todo era nuestro trabajo, pero cuando lo vimos a Él nos dimos cuenta que eso era lo ordinario. Pero ahí, cuando lo conocimos, comenzó lo extraordinario. Lo que Juan está diciendo y lo que Dios le permite vivir a Juan es muy poderoso. La pregunta es: ¿te llamas cristiano o eres cristiano? Pues es que a veces puede ser que nosotros solo nos gusta, nos llamamos, pero no lo somos. Nuestra vida no concuerda, porque el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Pero en realidad no hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Escuchamos aquí a Santiago que él hablaba de la vida de Jesús. Pero decimos: sí, Jesús, pero ¿te has encontrado con Él? ¿Has tenido un encuentro que ha transformado tu vida?
Y quiero preguntarle a los que están aquí, ¿se han encontrado de verdad con Jesús? ¿Él los ha transformado? ¿Por qué se llaman cristianos? ¿En realidad lo son o solo se llaman? Más adelante Pablo, él habla de lo que es la vida en Cristo en primera de Corintios 15:3, verso 8. Dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Mire, que Cristo murió por nuestros pecados. No se trata de una conferencia bonita, no se trata de un escenario bonito, no se trata de unas luces, no se trata de una música que ahora me está gustando. Es que Pablo dice, es que Cristo murió por nuestros pecados. Y Santiago decía ahorita cantando, y me impactaba porque era del Espíritu, estábamos conectados y no habíamos hablado de lo que yo iba a enseñar. Y él decía, él en su espalda llevó nuestros pecados y no tenía por qué hacerlo, y cargó con el yugo. ¿Tú te llamas o eres? ¿Nos llamamos o somos? Porque Pablo dice, es que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí donde tú estás, levanta tus manos, y los que están acá, y dale gracias a Dios por morir por tus pecados. Vamos, en tus propias palabras. Señor Jesucristo, gracias por morir por nuestros pecados. Soy cristiano porque tú moriste por mis pecados. Tú moriste por nuestros pecados. Baje su mano. Pero también dice aquí en primera de Corintios 15:3 al 8, dice que fue sepultado. O sea, murió. Y su muerte quiere decir que murió. Ese pecado quedó ahí. Pero también dice, y que resucitó al tercer día. Eso quiere decir que el significado de ser cristiano es tu fe en la resurrección de Jesucristo y mi fe. Somos cristianos porque Él murió por nuestros pecados, porque Él fue sepultado y porque Él resucitó al tercer día. ¿Tú eres cristiano por ello? Cuando te dicen, ¿y por qué eres cristiano? No, porque Él me ayudó y yo no tenía trabajo y una vez me dio trabajo. No, Él murió por mis pecados. Él pagó el precio y fue sepultado, y al tercer día resucitó. Ese es el poder del evangelio. Tú eres cristiano por ello. Pero cuando tú sigues leyendo, dice, después que resucitó, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea que no fue que los discípulos se lo imaginaron. Y luego dice, y la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto, dice. Y luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, levante su mano. Ahí estamos nosotros, porque Pablo, cuando Pablo entra, ya Jesús no estaba, y dice, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Oh, qué lindo. ¿A cuántos se les ha aparecido Dios? ¿A cuántos Cristo se les apareció a su vida y comenzó a transformarlos? ¿A cuántos de nosotros nuestra vida no tenía esperanza, nuestra vida no tenía un rumbo, pero se nos apareció a nosotros como nacidos fuera de tiempo? No se trata de si te gusta la música o no. No se trata de si te gusta el mensaje o no. No se trata de lo visual. No se trata de eso. La pregunta es, ¿crees en Jesús? Por favor, escribe ahí, ¿crees en Jesús? ¿Crees que Él llevó tu pecado? ¿Crees que Él fue sepultado? ¿Crees que Él resucitó al tercer día? ¿Crees que resucitó por ti? Esa es la esencia del cristianismo. La segunda pregunta que quiero hacerte es, si eres cristiano,
Si te llamas cristiano, si somos cristianos, ¿vivimos para Cristo? ¿Vivimos para Él? Esa es la segunda pregunta, anotémosla ahí. ¿Vivimos para Él? Porque los discípulos, y hablo de Juan, vivieron para Él. Tu vida vive para Cristo. ¿Te quieres parecer a Él? ¿Amas la palabra de Dios y la cumples? ¿Vives para quién? ¿Para ti? ¿Para tus caprichos? ¿Para lo que tú anhelas? ¿O vives para Cristo? ¿Para quién vives? Porque si vives para Él, quiero decirte que tú eres, no solo te llamas. No solo te llamas, vives para Él. Los discípulos, como dije ahorita, vivieron para Él. Y si vivieron para Él, fueron testigos de Él. Y se dieron cuenta de que todo era cierto lo de Jesús. Murieron por Él. Pedro llegó a decirle: Señor, ¿a dónde voy a ir? Un día que Jesús estaba predicando a la multitud y les dijo: yo soy el pan de vida, el que come y bebe mi sangre y no tendrá muerte y tendrá vida eterna. Y muchos se pararon y se fueron y dijeron: ¿qué es lo que está hablando este hombre de canibalismo? ¿Qué es lo que está diciendo? Y dice la Biblia que muchos lo dejaron. Y Jesús volteó a mirarlos y les dijo a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Les parezco muy fuerte? ¿Les parezco que la palabra no les cuadra? ¿Se quieren ir también? Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? No hay alguien mejor que tú, ni lejos ni cerca. Yo no puedo vivir sin ti. Hay alguien que escriba eso: yo no puedo vivir sin mi Cristo. Yo no puedo vivir sin mi Cristo. Alguien puede decir: yo ya probé lo que es estar sin Jesucristo. Y yo ya probé lo que es estar con mi Cristo. Alguien le ha dicho aquí: Señor, yo no puedo vivir sin ti. Ese mismo Pedro, como lo dije ahorita, más adelante le da la espalda, como no todos nosotros lo hemos hecho. Quiero contarte que yo he negado a Cristo. Yo no sé tú, pero con mis acciones lo he negado. Pedro, cuando lo ve padecer, se va. Y la Biblia registra que Pedro se aleja. Pedro sabe que Jesús fue sepultado. Me imagino el estado emocional de Pedro, el estado espiritual de Pedro. Me imagino que era un hombre de ímpetu, impulsivo. Me imagino que estaba indispuesto. Me imagino que estaba alejado. Me imagino que se sintió frustrado. Yo no sé cuántos se han sentido frustrados. Pedro se sentía frustrado. Pero Pedro dijo: pero ¿qué clase de persona soy? Dice que me llamé, pero no lo soy. Con mis acciones estoy negando que Cristo, que yo haya andado con Jesucristo. Y estaba en esa tristeza cuando en Juan capítulo 20 verso 2 dice que las mujeres madrugaron, era el primer día de la semana, y cuando llegaron a la tumba a llevar como las especias y eso, vieron que la piedra estaba corrida. Y cuando vieron eso, salieron a correr. Verso 2 dice: y corrió. Está hablando de aquella mujer. Y se encontró con Simón Pedro. Se lo encontró domingo temprano. ¿Qué hacía Pedro afuera en la calle? Y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo:
sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Y la historia cuenta que fueron ellos corriendo y entraron a la tumba y vieron todo organizado, todos los lienzos en su lugar, todo. Y Pedro, que se llamaba, comenzó, y dice el verso 8. Verso 8, entonces el discípulo que había llegado primero, ¿se acuerda? Simón Pedro, a la tumba, también entró y vio y creyó. Pedro dijo, lo que él habló es verdad. Cada palabra. Pedro ya no era el mismo. Cuando Cristo entra a tu vida, cuando Cristo entra a tu corazón, ya no eres el mismo. El otro día, cuando yo estaba en este mismo lugar parado, yo no había entendido cuando Jesús dice, tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligero. Y cuando yo estaba aquí parado, sentí un peso acá. Y yo sentí como Jesús me estaba diciendo, tú has tomado mi yugo, pero mi yugo es ligero y fácil. Y Pedro lo tenía. Y dice la Biblia que el discípulo lo vio y creyó. Sabe, amigo, estamos viviendo en su verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Te pregunto hoy, te unes a los discípulos del primer siglo y dices, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es mi Salvador. Él es el único camino. Él es mi vida. Él es mi fortaleza. Como dijo Juan cuando leímos al iniciar, yo lo vi, yo lo oí, Él transformó mi vida. Alguien lo puede decir, yo un día me encontré con Él y algo sucedió en mí, pude sentir su amor, me impactó como no podría negar. ¿Te sucedió a ti? ¿Alguna vez tuviste un encuentro con Cristo, el resucitado? No el de la cruz allá, el que está padeciendo, sino el resucitado, el glorioso, el que venció la muerte, el que venció el pecado. ¿Te has encontrado con Él? Un día yo me encontré con Él y algo pasó en mí. Sentí que alguien me amaba. Sentí que alguien me valoraba, que alguien me aceptaba con todo y mis defectos, con todo y las cosas que se me olvidan, con todo y la desorganización, con todo y las fallas, con todo y los errores, con todo y que a veces me trabo para hablar, con todo lo que soy. Él creyó en mí. Me impactó. ¿Cómo lo voy a negar? Si ha sido quien ha cambiado mi vida. Yo no sé si tú te llamas o eres, pero yo quiero decirte que debemos ser. Debemos ser. ¿Te acuerdas cuando alguna vez llegaste a la iglesia y tú entraste y estabas ahí como todo escéptico y escuchaste al predicador hablar y comenzaste a decir, ¿y quién le contó a él toda mi vida? Él cómo sabe lo que yo estoy pasando, él cómo sabe lo que yo... ¿A alguien le pasó eso? Es que me está diciendo lo que me pasa. ¿Te acuerdas tu primer contacto con Jesucristo? ¿Te acuerdas? El primer contacto que Pedro tuvo con Jesucristo fue en la barca. Cuando le dijo, Pedro, préstame tu barca. Y algo sintió Pedro que tuvo la confianza de decirle, toma mi barca. Y ya en este momento Pedro estaba lejos, porque sentía que le había fallado. Yo te pregunto hoy, otra pregunta, tercera. ¿Y dónde estás hoy? ¿Estás cerca a Cristo? ¿O estás lejos? Pedro lo había negado.
y ahora se llamaba, pero no era. A veces crecemos, a veces nuestra fe se envejece, a veces nos enamoramos de lo que somos y no de Jesús. A veces nos enamoramos de las bendiciones y no de Jesús. A veces nos enamoramos de la familia que Jesús nos dio, pero no de Jesús. La pregunta que vuelvo a hacerte: ¿dónde estás hoy? ¿Lejos porque le fallaste como Pedro? Pues te cuento para terminar que en Juan capítulo 21, del verso 3 en adelante, me impacta porque Pedro un día dijo: bueno, ya Jesús no está en la tumba, yo le fallé, yo me voy a dedicar a lo que soy bueno, que es a pescar. Y dice la Biblia en el verso 3, Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. A veces uno sin Jesús cree hacer mucho, pero no hace nada. Y al amanecer, para alguien es el amanecer en esta hora. Y al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, mire cómo les preguntó, tan lindo: amigos. Creo que voltearon a mirar. Pedro diría: volví a las mismas. Porque no le pasa que uno como que intenta cambiar, pero después de un tiempo como que vuelve a lo mismo. Y como que uno dice: Dios mío, pero yo pensé que yo había cambiado. Dios mío, pero yo pensé que esta situación había cambiado. Y Pedro pensó que había cambiado, pero otra vez estaba pescando, como cuando recién se le apareció a Jesús. Él pensó eso. Entonces él estaba ahí otra vez que en su vida ordinaria, diciendo: bueno, pues yo soy bueno es para pescar, pues me voy a dedicar a esto. Pero alguien le dice: amigos, ¿pescaron algo? Y esta es la pregunta cuarta y última. Amigo, ¿pescaste algo sin Jesús? Amigo, ¿has podido hacer algo lejos de Jesús? Amigo, por más que te has esforzado, ¿estás viviendo para Jesús o para ti? Y cuando Él les dijo: amigos, ¿pescaron algo?, ellos contestaron: no. Pedro, vienen los recuerdos. Algo poderoso va a pasar aquí, porque cuando vienen los recuerdos, Jesús no se ha salido de la escena. Hay gente que está pensando que Jesús ya no está, porque los errores han sido tantos, el pecado, la maldad. Pero estoy aquí para decirte que Jesús está ahí preguntándote: amigo, ¿has logrado algo sin mí? Yo no sé si lo que te pasó es muy fuerte, pero hoy quiero decirte que Jesucristo, el resucitado, está aquí. Yo no sé si tu corazón está lleno de culpabilidad. Yo no sé si tu corazón está lleno de reproches. Yo no sé si tu corazón está decepcionado, pero el Jesús de la resurrección, aquel que es la resurrección y la vida, está aquí. ¿Sabe Él cómo te llama? Amigo. 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 Ahora una cosa es ser restaurado. Ahora una cosa es ser perdonado. Pero otra cosa es que Jesús te coloque otra vez en la posición de bendición. Y esta palabra es para alguien. Jesús no solamente
te va a restaurar. Jesús no solamente te va a perdonar, Jesús te va a colocar en el lugar de bendición donde estabas, y la unción que tenías antes, Jesús, y por su gracia se multiplicará en tu vida. Oh, mi alma te alaba, Señor. Llegan ellos y la traducción lenguaje actual, me puse a leerla y dice que él estaba asando pescado y les dijo: acá hay pescado y pan. Imagínense en la madrugadita un pescadito asado con pan, un desayunito de eso bien rico. Lo recibe con ese amor. Y todos se sientan y ya ellos comienzan a darse cuenta. Juan 21, vaya Juan 21:15, y ya ellos comienzan como a decir, dice aquí lo que dice. Lo voy a leer para que hay una unción linda aquí. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo: Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Esto tiene un significado. Se había quitado la túnica, y dice la Biblia, y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla, y los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Verso 9 dice: y cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan, dice acá. Qué delicia. ¿Te gusta el pescado, Ray? No sé, me gusta mucho el pescado. Dice, y entonces dice: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro se subió a la barca y arrastró la red a la orilla. Habían 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Y les dijo: ahora acérquese y desayunen. Dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Empezaron a sentir su presencia. Todos sabían que era el Señor. Hay gente que está sintiendo la unción de Dios ahora. Ahí en tu casa hay una unción cayendo sobre ti. Aquí en el auditorio está sintiendo que es Jesús, porque uno sabe cuando el Espíritu de Dios está. Entonces dice el verso 13: Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se le apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan. No le dijo Pedro, porque sabía que estaba sin túnica. Se la había quitado y ahora se la ponía, pero sabía que en su corazón estaba sin túnica. ¿Me amas más que a estos? ¿Hay alguien que me está escuchando que ame a Jesús? ¿Me amas? A ver, yo lo voy a volver a preguntar. ¿Hay alguien que, de los que están ahí en la transmisión, que me dicen, y los que están aquí, hay alguien que ame a Jesús? Levánteme la mano de los que aman aquí a Jesús. ¿Lo amas de verdad? ¿Estás seguro? Entonces, sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Jesús le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que dudaran de su amor. Le dolió.
Y es que la manera de mostrarle el amor a Jesús es sirviéndole, es cuidando sus corderos, sus ovejas en el discipulado. Y él dijo: tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, y esto fue lo que me hizo quebrantar cuando Dios me estaba dando esta palabra. Entonces, verso 18, le dijo: te digo la verdad. Jesucristo nos dice la verdad. Cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Y sí, cuando uno es joven, uno te vestías tú mismo e ibas a donde quería ir. Como hoy en día, uno quiere hacer lo que quiere. Sin embargo, y hay un punto y una coma, cuando seas viejo. Y esto de cuando seas viejo saltó esas letras en mí. Y no está hablando de una vejez en la edad humana, está hablando de una madurez. Cuando seas maduro, cuando entiendas que ya no te mandas solo a alguien, Dios le está hablando. Cuando entiendas que no es lo que tú digas, es lo que dice Jesús. Cuando entiendas que Jesús dice algo, es porque lo debemos cumplir. Cuando entiendas, cuando seas viejo, extenderás los brazos. Mi alma te alaba, Dios. Y otro te vestirá. Oh Espíritu Santo, ese yugo está ahí. Y te llevarán a donde no quieras ir. Y es que hay un momento donde el yugo de Jesús, donde uno dice: ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Y Jesús dice: porque yo lo hice. Porque yo lo hice. Porque yo te di ejemplo de perdón, de amor, de entrega. Y uno dice: pero este yugo no lo quiero. Y él dice: cuando eras joven, ibas donde querías, pero ahora mi yugo está en ti. La vida del Espíritu está en ti. Y si tú decidiste andar conmigo, irás a donde no quieras ir. Jesús le dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro le glorificaría a Dios. Y termino, porque les dije que me pusieran cuidado. Eran las 8 en punto, son las 8:32. Y termino con el texto que hace 8 días mi hija habló. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. ¿Nos llamamos o somos? Señor, he hablado tu palabra. He hablado tu palabra. Cuando Pedro entró en otra temporada, tú le dijiste: Pedro, ya no es en tus fuerzas. Cuando Pedro entró a su mejor temporada, tú le dijiste: ahora hay un yugo. Ya no es lo que tú digas. Alguien te va a guiar, alguien te va a dirigir, porque ese es el tipo de muerte con la que Pedro va a glorificar a Dios. Hay un tipo de muerte que glorifica a Cristo. Hay un tipo de muerte que trae la vida espiritual del Espíritu Santo. Oh Señor, mira a cada persona que nos ve. ¿Nos llamamos o somos? ¿Tú te llamas o eres? Lucas capítulo 9 verso 23. Póngase sobre sus pies, por favor. Si está en casa, lo leo y adoramos.
Lucas 9, 23 al 26. Jesús hablando dijo: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Verso 24, esto es denso. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes o te destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Extienda sus manos hacia acá. Señor, yo no me dirijo yo mismo ahora. Te amo, Señor Jesús. Hay un momento donde iré donde no quiera ir. Haré lo que no quiera hacer, porque ya otro me ciñe, porque ya otro me guía, porque la vida del Espíritu está ahí. Cada persona que está escuchando, Señor, toca su vida. Te llamas o eres. Nos llamamos o somos. Juan dijo: yo lo vi, yo lo oí. Él transformó mi vida. Yo no estuviera vivo si Él no hubiera llegado a mí. Yo no tendría una familia si Él no hubiera llegado a mí. Yo lo vi. Yo estoy dispuesto a morir por Él. Si estás ahí, amigo, extiende tus manos y repite una oración conmigo. Señor Jesús, hoy me parezco a Pedro. He hablado más de la cuenta. Te he dado la espalda. Aunque andé contigo, mi comportamiento no se parece al tuyo. Estoy decepcionado de mí. He practicado el pecado. Hoy me arrepiento. Hoy me llamas amigo. Amigo, ¿cómo te ha ido sin mí? Hoy estoy aquí para decirte que no hemos hecho nada. Esfuerzo tras esfuerzo. Pero Señor, hoy corro a ti como corrió Pedro. Hoy me pongo la túnica. Y hoy te digo, Señor, que tú me ciñes. Dile perdón a todos mis pecados, perdona toda mi maldad, y que yo pueda entender que tengo un Señor, que tengo una palabra a la cual debo regirme. Gracias, en el nombre de Jesucristo.